Estamos de regreso en JNE Noticias y nos complace, por supuesto, presentar a la señora Nelena Chacón Echevarría, vicepresidenta de Costa Rica. Ella nos acompaña gracias a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, que el día de hoy hizo el lanzamiento del programa Líderes Políticos 2017, fortalecimiento de capacidades en líderes para la democracia y la gobernabilidad. Señora Chacón, bienvenida. Gracias, encantada de estar acá y poder conversar con ustedes un poco las experiencias desde la democracia costarricense. Por supuesto, felices de contar con su presencia. Quiero empezar esta entrevista con la siguiente pregunta. Hace poco se compartió en nuestro país la siguiente información. Costa Rica es el tercer país menos corrupto de Latinoamérica. ¿Esto se construye gracias justamente al fortalecimiento de su democracia, a los líderes políticos que existen en su país? Es importante que no exista impunidad cuando existe corrupción. Y definitivamente uno de los factores que sustenta la democracia es la alternabilidad de la misma. Y entonces los partidos políticos son juzgados en las urnas. Y por eso es que partidos políticos que en mi país han tenido tal vez algunos actos de corrupción, pues sí han sido juzgados en las urnas. Digamos que la corrupción realmente no ayuda al desarrollo humano de ningún país. Y es ahí en donde vemos que los países que quieren alcanzar mejores estándares de desarrollo humano y mejorar su Producto Interno Bruto, realmente deben de cuidar de la transparencia y la honorabilidad de sus gobernantes. En ese sentido, ¿cuál es el tipo de formación que necesita un líder político? Estamos hablando en teoría, en práctica, en valores quizá también. Sí, claro, yo pienso que la ética es fundamental en la administración pública y debemos de proteger los recursos que no son nuestros, pero los cuales administramos temporalmente, quienes gobernamos, con una ética profunda y sobre todo sabiendo que generamos sinergias y un impacto en que lleguen estos recursos a quienes más lo necesitan. Y la formación de líderes políticos y el conocimiento de todo el engranaje de la administración pública resulta muy importante para poder ser eficientes en un proyecto que es muy transitorio. La democracia en mi país se constituye de un periodo constitucional de 4 años, en el cual no hay reelección ni parlamentaria, ni tampoco hay reelección, de forma inmediata, para presidentes. Por lo tanto, esos 4 años siempre hay un día menos. Eso es lo que quien vaya a gobernar lo debe pensar, y un día menos para hacer el bien. Ese debe ser el denominador común. Por supuesto, estamos hablando de un sistema que le da soporte también a la buena praxis política, ¿no? Así es, Costa Rica tiene una democracia madura, podríamos decir, 150 años de democracia en América Latina es suficiente para que vayamos aprendiendo, pero también cada vez la democracia debe ser mucho más participativa y menos representativa, y es ahí entonces en donde hay un juzgamiento a quienes lo hacen bien o a quienes lo hacen mal. En nuestro país hay un gran consenso por la necesidad de una reforma electoral y, por supuesto, los ciudadanos esperamos que esta sea aprobada. Yo con esto quiero preguntarle lo siguiente: ¿tiene que tener pues un líder político la capacidad también de apostar por cambios legislativos? Sí, claro. El problema, digamos, en algún momento en mi país, quiero decirlo también, es que hay una gran fragmentación en el Congreso de la República. Nosotros somos unicamerales, lo que nos lleva todos los días a establecer diferentes negociaciones para comprender cómo vamos a fortalecer la democracia. Y un código electoral que permita, y quiero decir aquí, en primer lugar, una mayor participación, pero por supuesto también una participación 360, en donde las mujeres tengamos un lugar prioritario para estar y existan acciones afirmativas para tenerlo, significa que tenemos un código electoral apegado a un siglo XXI, porque quienes han construido las leyes tradicionalmente han estado exclusivamente en manos masculinas, y hace muy pocos años, por lo menos en mi país, desde 1949 se da el voto femenino, y en 1951 vota la primera mujer en un referéndum y en una elección nacional en 1953. Entonces quiere decir que la democracia para nosotros las mujeres sí es una democracia mucho más joven. Veíamos con entusiasmo en la conferencia de esta mañana la participación activa de mujeres que hacían consultas, porque la ven y es usted un referente de liderazgo femenino en la política. ¿Cómo promover su participación, por supuesto, desde el sistema electoral, como bien ha dicho, y qué más hacer con ellas? Bueno, yo creo que lo primero es tener unas cuotas afirmativas, ¿verdad?, para poder asegurarse que las mujeres llegan. Yo siempre le doy un consejo a todas. El primero es que no tenemos que tener miedos. Los miedos nos paralizan a las mujeres y a los hombres también, por supuesto, en muchas cosas, pero incursionar en terrenos que han sido tradicionalmente dominados
por los hombres hace que nosotras las mujeres tengamos que demostrar que somos 3 veces más capaces de trabajar con el mismo entusiasmo, con la misma entrega, con capacidad de liderazgo, pero tampoco sin querer sacar a nadie, porque no se trata de que las mujeres entramos y entonces sacamos al resto, no, se trata de que entonces tengamos una mirada mucho más igual los unos con los otros y un respeto, ¿verdad? Y que no existan estas relaciones de poder que nos hacen más desiguales. Pero también las mujeres, para participar, mi consejo es que sepan de género, es que sepan cuáles son las dificultades que realmente tienen otras mujeres, saber que no tenemos iguales salarios, que trabajamos más horas semanalmente que los hombres, que no hay una división sexual del trabajo que sea correcta, y por supuesto que entonces también esta igualdad para llegar a los puestos de toma de decisión nos requiere a nosotras de muchos mayores esfuerzos, y es ahí en donde la sociedad como un todo debe de entender que la participación de las mujeres, cuando la logramos en igualdad, todo el mundo se beneficia. Es decir, cuando más mujeres entramos al mercado formal, el PIB de cualquier país inmediatamente sube, porque además tenemos una forma específica y diferente de hacer la inversión de lo que son nuestros salarios y nuestros recursos. Ahora, lo que propone el proyecto de ley del Código Electoral en nuestro país es elevar la cuota, por supuesto, ¿no? Del 30% al 50% que estaríamos hablando de igualdad de condiciones, de oportunidades, pero sin duda este es un trabajo en equipo, donde los caballeros también tienen que promover esa igualdad. Claro, nosotros elevamos la cuota en el año 2008 y sin embargo veníamos teniendo un 38% de participación de mujeres en el Congreso de la República y bajamos a un 33%, porque al elevar la cuota y haber más partidos políticos que ganaron escaños en el Congreso, estos eran encabezados por hombres. Y entonces no hemos visto que también para elevar la cuota tiene que haber alternabilidad en quién encabeza en cada una de las provincias para llegar ahí. Porque si todas las mujeres ocupamos el segundo lugar, entonces y lo que estamos sacando es más diputados de diferentes fracciones políticas, están entonces llegando más hombres y menos mujeres. Ahora lo que estamos pidiendo es, por ejemplo, un país como Costa Rica, que tiene 7 provincias, que al menos en 3 de ellas encabecen las mujeres para poder tener una participación efectiva y justa y poder aumentar esa participación. Sin embargo, el análisis que uno puede hacer, no hay países que llegan a mayor participación de mujeres en los congresos que no tengan acciones afirmativas a esto. El único país que lo ha logrado, digamos, sin tener acciones afirmativas ha sido Cuba, pero ahí, digamos, hay otro componente de partidos políticos o de partido político. Entonces, en los países donde tenemos varios partidos políticos, y ya estaba oyendo la cantidad que tiene Perú, sí tiene que haber una acción afirmativa en encabezamiento de las mujeres. Ojo, otra propuesta sería, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, ¿no? Dándole espacio, por ejemplo, a la meritocracia. Claro. Donde, como bien dijo usted, no es que la mujer le quite el lugar al caballero, sino que simplemente se compita al mismo nivel, ¿no? Quien está más preparado para un puesto. Así es. Bueno, nosotros en Costa Rica votamos por plancha, digamos, se vota por... Claro. Y no tenemos el tema del voto preferencial, lo cual hemos discutido, digamos, quienes están a favor y quienes estamos en contra. Hay un tema con el voto preferencial que es el tema de la capacidad económica de las mujeres para incursionar en la política, y por lo tanto, al ser un voto, digamos, dirigido a la persona y no a la plancha, quiere decir que puede haber más recursos económicos para hacer inversión de su propia propaganda que no sea específicamente las mujeres, porque hemos destinado, digamos, y esto lo hemos visto con la CEPAL y demás, que hay violencia política hacia las mujeres y que también hay temas de violencia económica, además del uso del tiempo, ¿verdad? Para que las mujeres participemos en política. Entonces, sí, este es un análisis más desagregado, que cada país pues tiene obviamente su autonomía para hacerlo, pero en Costa Rica hemos dado esta discusión. Y para dirigirnos a los ciudadanos, en su experiencia, ¿qué es lo que un ciudadano espera de una autoridad política luego de ser elegida? ¿Cuáles deberían ser sus principales tareas, ya que ha sido escogido justamente como representante de? Bueno, es una ardua tarea ser representante de. Eso significa ser representante de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la población afro, de la población indígena. Entonces tenemos que tener una visión realmente amplia de a quién estamos representando y representando en la individualidad de las necesidades que se tienen.
porque no podemos gobernar desde lo macro sin mirar que hay que tomar acciones afirmativas para grupos específicos que históricamente no han estado incluidos en la toma de decisiones o que históricamente han llevado la mayor carga de las desventajas. Entonces, por lo tanto, hay que mirarlo, hay que mantenerse cercano. Yo creo que la transparencia es algo importante, ser siempre políticamente correcto con lo que uno responde, yo no se lo aconsejo a la gente, yo creo que tenemos que ser auténticos y en esa autenticidad demostrar cómo somos seres humanos que estamos ahí para el servicio público. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que se embelecen con el poder. El poder no hay que desperdiciarlo ni un solo segundo, pero hay que saber que es muy transitorio y solo se debe usar para hacer el bien. Y eso hay que hacerlo con transparencia y con una visión de la humanidad y de la sociedad muy concreta. De las mujeres se espera diferentes cosas y tenemos suficientes estudios. Por ejemplo, de las mujeres se espera que seamos gobernantes muy maternales, porque siempre se espera que las mujeres, figura femenina la figura femenina sea. Si no lo es, no tiene que demostrar lo que no es, porque sabe, las máscaras a la gente se le caen muy fácilmente. Entonces hay que ser auténticos. Si se es maternal, puede demostrarse que tenemos mucho sentimiento maternal, y si no, por lo menos sí demostrar la solidaridad. También hay que demostrar la capacidad, y eso se nos mide diferente a las mujeres que los hombres, ¿verdad? ¿Hay mayor exigencia? Hay mucha mayor exigencia, y está un tema también, hay una lupa diferente con la que se mira a las mujeres gobernantes de los hombres. En mi país solo ha existido una mujer presidenta, y alguna gente a favor y otra en contra, pero cuando se está en contra decía, no volverá a gobernar nunca más otra mujer. ¿Y quién lo dice eso de un hombre? Que había un grupo que siempre estuvo en contra de un presidente, porque así es la democracia, ¿no? No volverá nunca nadie a gobernar un hombre. Eso me parece que es un tema absolutamente machista. Hay que mirar nuestras sociedades como están constituidas, lo patriarcales que han sido, las culturas que también replicamos las mujeres mismas en este discurso machista que podemos llegar a decir, porque de esa forma somos juzgadas de una forma más leve por parte de los hombres. En algún momento de la conferencia esta mañana habló sobre los odios y los celos en la política, y eso me recordó de inmediato a este consenso que le cuento existe acerca de la necesidad de la reforma electoral, pero la falta de un acuerdo político, ¿no? Yo tengo un lema que es primero patria que partido. Realmente cuando usted, si bien llega a gobernar por una bandera, por una ideología y por un partido político, ese día usted esconde su bandera y solo tiene que enarbolar la bandera de su patria. Y eso significa que todos deben de caber bajo esa toma de decisiones de política pública. Y entonces ahí es donde podemos hacer las transformaciones de fondo. La individualidad no cabe, porque la política, digamos, es la política pública, es el arte de lo posible, es el arte de la negociación constante, y la negociación siempre significa tener un parámetro, un piso, un techo, pero una posibilidad de ceder para el bien común. Y esto, pues por supuesto, hay que tenerlo con la madurez que te da el hecho de querer hacer el bien a tu país. En la formación de un líder político debería existir entonces la premisa de trabajar por el bien común. Eso es lo único que debería de existir realmente, es el bien de las mayorías, sin dejar atrás nunca las minorías, ¿verdad? Porque también hay que tener una mirada muy específica a las necesidades individuales que tiene tu gente, y cada país tiene sus diferencias, no solo geográficas, geopolíticas, étnicas, etcétera. Entonces, pero sí, las decisiones nunca pueden ir para hacerle un daño a alguien, puede ser para hacer el daño a la mayoría o para sacar a una minoría que ha estado en exclusión. En nuestro país hay una gran demanda por mejorar la calidad política, por tener autoridades probas, transparentes, pero ¿qué tanto interés hay del otro lado por formarse? Es decir, aquellas personas que aspiran a ocupar un cargo político, ¿están centrándose en su formación, en el desarrollo de sus capacidades? Deberían de. A ver, nosotros no podemos ir a una sala de cirugía si no hemos tomado clases para operar. Esto también significa de vidas, esto significa tocar realidades, esto significa saber cómo funciona la constitución de nuestro país, las leyes, ser apegados a la transparencia, a la ética, y por supuesto que deberíamos de formarnos. Lo que pasa es que, bueno, nos podemos formar académicamente, pero mi experiencia de más de 20 y pico de años de estar en la administración pública es que cada puesto es un aprendizaje, es como una maestría.
vas conociendo más y más de temas nacionales o de temas específicos. Por ejemplo, a mí me tocó ocupar la cartera de Seguridad Pública, un lugar absolutamente, digamos, masculinizado, pero además de eso, lo único que hice por casi 3 años y medio que estuve ahí fue hablar de seguridad pública, ¿verdad? Fue hablar de seguridad humana, bueno, entenderlo desde la globalidad, pero luego pasas a otros temas en donde tenés que saber tanto de agricultura como de sostenibilidad ambiental, como de reducción de la pobreza y casi que hasta astronomía, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener sed de saber, hay que tener sed de aprender y preguntarle a los mejores, nunca hay que tener miedo. Yo siempre pienso que la pregunta lo que nos ayuda es a ser menos ignorantes que después de haber tenido una respuesta que antes de que la hubiésemos pues cuestionado. Por supuesto, buscar siempre referentes. Finalmente, ¿cómo considera usted que se relaciona el desarrollo de un país con la buena praxis de un líder político, con el fortalecimiento de su democracia? Bueno, es que la democracia realmente tiene esto, que es dejar la democracia representativa en un grupo seleccionado que ha sido lo que ha creído el electorado que es lo mejor para esto. Y eso lo marca el líder, ¿verdad? Todos estamos detrás. En mi país, digamos, desde el Ejecutivo, todos seguimos las instrucciones del señor presidente y es ahí en donde tenemos una ruta clara. Si no hay quien marque el horizonte, no vamos a llegar a él. Y ese norte tiene que estar muy claro y para eso se dan campañas políticas en donde todos escuchamos las ideas, que muchas veces sabemos que lo que nos están planteando es irreal o lo que nos están planteando realmente va a poder llegar a un buen término. Y tener un buen líder, pero sobre todo una persona, no solo la capacidad, la inteligencia, lo humano, sino la transparencia con que ejerza su puesto es fundamental para todos nuestros países. Yo celebro la democracia, celebro las democracias de América Latina. Cada vez que vengo a una toma de posesión, a un cambio de gobierno, nada más me voy con la sonrisa de saber que no se derramó una sola sangre, no se tiró una bala para alcanzar las democracias en América Latina que tantas vidas costaron y tanto sufrimiento ha tenido. Y por eso esa democracia se debe sustentar en ir escogiendo los mejores líderes que tengan a bien cada uno de sus países con su soberanía. Señora Chacón, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Hemos conversado con Ana Elena Chacón Echevarría, vicepresidenta de Costa Rica.